Existe una oración ancestral, llena de fuerza y precisión, capaz de provocar cambios significativos en tan solo una semana. Los informes indican que su eficacia puede causar extrañeza no porque sea negativa, sino por la velocidad con la que altera la realidad material de quienes lo recitan. Transmitida a lo largo de siglos, esta invocación fue preservada por maestros de la sabiduría cabalística y compartida solo con aquellos considerados preparados para recibirla. Si estas palabras te han llegado en este momento, no es casualidad. Existe una conexión sutil entre el deseo interior y la respuesta del universo. Fuerzas que no podemos ver actúan constantemente y nos llevan a las respuestas necesarias. Su presencia aquí, ahora mismo, sugiere que algo más grande está en marcha. Antes de continuar, hay que hacer un gesto importante. Registre en los comentarios la siguiente afirmación. Doy la bienvenida a la abundancia que se manifiesta en 7 días. Esta simple acción funciona como un disparador. Al declararlo públicamente, no estás simplemente escribiendo palabras, sino emitiendo una frecuencia que reverbera en el plano invisible. Estás plantando una intención en el campo de manifestación, abriendo puertas que pueden haber estado cerradas durante mucho tiempo. Dale me gusta a este contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, ya que lo que se compartirá podría marcar el comienzo de una nueva etapa. Respira hondo. Sigamos adelante. Coloque su mano derecha sobre su pecho. Este gesto tiene un significado profundo. En la tradición judía, la mano derecha simboliza el canal de recepción, el lado de la generosidad divina, el flujo de la prosperidad. Los antiguos sabios entendieron que el cuerpo humano no es solo materia, sino un sistema energético complejo donde cada parte desempeña un papel en la conexión con lo divino. La mano derecha, en particular, se ha utilizado durante milenios como instrumento para atraer bendiciones celestiales. Al colocarlo sobre el corazón estableces un circuito energético, un puente entre lo espiritual y lo material. Ahora respira profundamente 3 veces. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Siente el aire llenando tus pulmones, tu pecho expandiéndose, la vida palpitando dentro de ti. Cada respiro es un milagro, cada latido confirma tu existencia, tu propósito, tu derecho a todo el bien que el universo puede ofrecer. Con tu mano en tu pecho, repite las siguientes palabras, permitiendo que cada una resuene dentro de tu ser. Adonai, eterno proveedor de todas las cosas. Amefarnes, sustentador de todas las almas. Milech Aolam, rey del universo. Hoy me presento ante ti. Abro mis caminos, extiendo mis manos. Abro mi vida para recibir la abundancia que me tienes reservada desde siempre, incluso antes de mi nacimiento, antes de que mis padres se conocieran, antes de la creación del mundo. Ya había un plan de prosperidad destinado para mí, una riqueza con mi nombre grabado, esperando el momento adecuado para revelarse. Voy activo el portal de la prosperidad que se manifestará en 7 días. Activa la vibración que transforma los destinos. Activo la energía que disuelve viejos bloqueos, aquellos construidos a lo largo de generaciones, erigido piedra a piedra por pensamientos limitantes, creencias autodestructivas y palabras que negaban mi propio valor. Activo la riqueza que me pertenece por derecho divino, por la alianza de Abraham, por la promesa de Isaac, por la bendición de Jacob. Soy el heredero espiritual de los patriarcas. Llevo dentro de mí la misma chispa divina que ellos poseían. Tengo acceso a las mismas fuentes de abundancia que te fueron dadas a ti. A partir de ahora, mi vida financiera se acelera. Mi mente se expande más allá de las limitaciones que me he impuesto. Mi abundancia despierta de un largo sueño. El dinero empieza a buscarme como agua que corre hacia el valle, como luz que llena el vacío, como lluvia que encuentra a la tierra sedienta. Ya no necesito buscar la prosperidad con desesperación, ansiedad o miedo. Ahora me encuentra, fluye hacia mí, ya que me he convertido en un imán de abundancia, un perfecto receptor de la generosidad divina. Declaro, con el poder de las 72 letras sagradas, con la fuerza del nombre divino que impregna cada átomo del universo, que se manifestarán ingresos inesperados, que surgirán grandes oportunidades de lugares inimaginables, que las soluciones inmediatas llegarán sin esfuerzo, sin lucha, sin sufrimiento. Mis caminos financieros se abren completamente, como el mar rojo se abrió para Moisés, creando un paso donde antes solo había imposibilidad. Voy rompo con la pobreza heredada de generaciones pasadas. Rompo con la escasez internalizada en la infancia, cuando escuchaba repetidas veces que el dinero no alcanzaba, que las cuentas no daban resultado, que había que ahorrar, que sonar más allá de lo posible era un lujo. Rompo con el miedo que me tenía pequeño, aceptando migajas cuando merezco el festín completo. Rompo con todas las energías, palabras y maldiciones que bloquearon mi prosperidad. Cada envidia que me arrojan, cada mirada de desdén que intenta menospreciarme, pierde su poder. Permito que la riqueza fluya como las aguas del Jordán, incesante, abundante. Dejo que la vida me sorprenda como el maná que cae del cielo diariamente para alimentar a la gente en el desierto,
demostrando que el sustento divino nunca falla, nunca se acaba, siempre llega en el momento adecuado. Permito que el dinero circule sin resistencia, sin culpa, sin vergüenza, como fue prometido a los hijos de Abraham, como es derecho de todos los que se alinean con la voluntad divina. Agradezco el dinero que ya me ha llegado, aunque sea en pequeñas cantidades, aunque apenas me alcance para sobrevivir. Estoy agradecido por ello, ya que me mantuvo viva hasta este momento de transformación. Agradezco el dinero que ahora está en camino, ya liberado en el plano espiritual y materializándose en el físico, viajando hacia mí por caminos invisibles pero reales. Estoy agradecido por el dinero que se manifestará en los próximos 7 días de maneras sorprendentes, inesperadas y milagrosas. Ribonos el olam, Señor del universo, que creaste los cielos y la tierra con tu palabra, que sostienes a todas las criaturas con tu bondad, que alimentas al mundo con tu generosidad. Escucha mi oración. Riqueza de un legado de prosperidad que fue preparado para mí incluso antes de nacer. Cada generación que me precedió contribuyó a este momento, aunque no vieron sus frutos. Hoy cosecho lo sembrado, aunque no sea con mis propias manos. Soy el punto de inflexión, el vínculo que rompe el ciclo de escasez y marca el comienzo de una nueva era de abundancia para mi familia y para las generaciones venideras. Agradezco la inteligencia financiera que se desarrolla en mí, la sabiduría para administrar los recursos, la capacidad de multiplicar lo que recibo. Agradezco la claridad para reconocer las oportunidades, el coraje para actuar en el momento adecuado y la disciplina para mantener lo logrado. Que cada decisión que tome esté guiada por la prosperidad, que cada paso que desee hacia la expansión, que cada palabra que pronuncie atraiga más de lo que ya temo. Declaro que la escasez ya no tiene cabida en mi vida. Donde antes faltaba, ahora sobra. Donde había miedo, ahora hay confianza. Donde había limitación, ahora hay posibilidad. Ya no soy prisionero de las circunstancias, sino creador de mi realidad. No soy víctima de condiciones externas, sino arquitecto de mi destino. No soy rehén del pasado, sino constructor del futuro. Que la abundancia se manifieste en todos los ámbitos de mi vida. En la salud, en las relaciones, en el trabajo, en el propósito. Que llegue el dinero, pero que también llegue la paz, la alegría, la plenitud y el propósito. Que prospere no solo materialmente, sino en todas las dimensiones de mi ser. Que mi prosperidad sea un testimonio del poder divino, una prueba de que la fe mueve montanas y que la generosidad del universo no tiene límites. Te doy gracias porque a partir de este momento todo lo que toque se convertirá en oro, no en el sentido literal, sino en el sentido de que todo lo que emprenda prosperará, todo lo que deseo se hará realidad, todo lo que sueño se hará realidad. Que mi mente sea fértil, mi corazón generoso y mis manos benditas, que sea un canal de bendiciones, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. Que la prosperidad que me llegue sea tan grande que no pueda contenerla, que se desborde y llegue a los necesitados, que se multiplique y bendiga a comunidades enteras, que pueda ser un instrumento de transformación, un agente de cambio, un faro de esperanza para quienes todavía luchan contra la escasez. Que mi vida sea un ejemplo de que es posible superar la carencia y alcanzar la abundancia, que es posible superar las dificultades y alcanzar la prosperidad. Recibo ahora, con gratitud y fe, todo lo que ha sido preparado para mí. Recibo la riqueza, que llega por caminos conocidos y desconocidos. Doy la bienvenida a las oportunidades que se presentan con claridad y a las que surgen inesperadamente. Recibo la sabiduría para gestionar lo que me dan y la generosidad para compartir lo que recibo. Recibo la paz que viene con la seguridad financiera y la alegría que viene con la realización de tus sueños. Que mi vida sea una celebración continua de la abundancia. Que cada día sea una nueva oportunidad para crecer, prosperar, bendecir. Que nunca más viva en la escasez, sino que siempre camine en la dirección de la expansión. Que mi camino esté marcado por la gratitud, la fe y la certeza de que lo mejor está por venir hoy, como recordatorio de que las alianzas establecidas en el plano espiritual se materializan cuando hay alineación entre fe, acción y propósito. Esta historia no es solo una historia del pasado, sino una evidencia de que las promesas se hacen realidad para quienes persisten en la confianza, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La oración de mi bisabuela no fue una súplica desesperada, sino una declaración de fe basada en una alianza ancestral. No se cuestionó si lo merecía o no, pues sabía que la alianza no dependía de un mérito personal, sino de una verdad mayor. Y cuando actuó con la habilidad que ya poseía, sin dudarlo, se abrió el camino. No fue casualidad que el hombre apareciera en ese preciso momento, ni tampoco fue suerte que ella tuviera las manos entrenadas para coser. Fue él, resultado de una secuencia de eventos que ya estaban alineados en lo invisible, esperando solo la acción humana para manifestarse. Lo que dejo constancia en la carta no es una fórmula mágica, sino un principio. La prosperidad no es una casualidad, sino una respuesta a la frecuencia en la que vivimos. Cuando la mente y el corazón están sintonizados con la abundancia, surgen oportunidades de maneras inesperadas. No se trata de esperar pasivamente,
sino de reconocer que cada paso dado con fe activa lo ya decretado. Esta lección ha pasado de generación en generación y hoy sirve de base para comprender que la escasez no es una realidad permanente, sino un estado transitorio. El cambio comienza cuando elegimos creer que lo mejor está por llegar, aunque los signos visibles aún no lo confirmen. La historia de mi bisabuela no es única. Es un ejemplo de cómo la confianza inquebrantable, combinada con la acción práctica, transforma lo imposible en realidad. Lo que estaba escrito en el papel debajo de la almohada no era solo tinta, sino una semilla plantada en la tierra de la fe. Y como toda semilla, necesito tiempo, cuidados y condiciones favorables para germinar. La respuesta no llegó de inmediato, sino en el momento adecuado, cuando la necesidad y la oportunidad se encontraron. Esto no significa que no hubo sufrimiento ni dudas, sino, e incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apagó. La prosperidad, por tanto, no es un destino reservado para unos pocos, sino una posibilidad accesible a todos los que estén dispuestos a avanzar en la dirección correcta. No se trata solo de riqueza material, sino de una abundancia que abarca todas las áreas de la vida. Paz, salud, relaciones y propósito. Cuando se comprende que las promesas no están limitadas por el tiempo o las circunstancias, sino por la disposición de quienes las reciben, el camino se vuelve más claro. La carta, amarillenta por el tiempo, no es solo un documento histórico, sino un testimonio vivo de que las leyes espirituales operan independientemente de las condiciones externas. Lo que era cierto para mi bisabuela sigue siendo cierto hoy. La abundancia es una elección y la escasez es una ilusión que puede disiparse mediante la fe y la acción. El universo responde no a lo que se desea, sino a lo que se cree posible. Y cuando esta creencia es firme, los milagros dejan de ser una excepción y pasan a ser parte natural del camino. Se siente indigno de ella, el universo recibe un mensaje ambiguo. No hay claridad en la petición, solo un conflicto entre deseo y creencia. La solicitud no se tramita porque no hay ninguna convicción detrás. La solución no está en repetir fórmulas o recitar palabras sagradas con mayor intensidad, sino en eliminar los obstáculos que impiden la manifestación. Antes de cualquier técnica es necesario un trabajo de depuración interna. Esto significa identificar y disolver las creencias limitantes que han sido absorbidas a lo largo de la vida. Aquellas frases, escuchadas en la infancia, los juicios interiorizados, las asociaciones entre riqueza y culpa. No se trata de negar el pasado, sino de reconocer que éste no define el presente. El proceso requiere honestidad consigo mismo. Hay que mirar hacia adentro y preguntarse: ¿qué creo realmente sobre el dinero, sobre el mérito, sobre la prosperidad? A menudo, las respuestas no están en la superficie, sino entre las líneas de las acciones mismas. Si alguien dice desear abundancia pero se siente incómodo al recibir un cumplido o un regalo, es señal de que la creencia interna no está alineada con el discurso. Si hay resistencia a cobrar por el propio trabajo o aceptar oportunidades, es porque, en algún nivel, existe la idea de que no eres digno de ellas. La transformación comienza cuando reemplazas la duda por la certeza. No una certeza basada en una ilusión, sino en una profunda comprensión de que la prosperidad no es un privilegio, sino una consecuencia natural de la alineación entre el pensamiento, la emoción y la acción. La gratitud anticipada, por ejemplo, no es un truco para engañar a la mente, sino una forma de reprogramar la percepción. Cuando dices gracias antes de recibir, estás declarando confianza en el proceso, no solo en el resultado. El mismo principio se aplica a la acción. No basta con desear. Hay que actuar como si el deseo ya fuera realidad. Si alguien anhela una vía financiera estable pero continua, tomando decisiones basadas en el miedo a la escasez, el universo responde a esta energía de vacilación. La acción debe ser consistente con la creencia. Si hay fe en la abundancia, las opciones reflejarán esto. Inversiones conscientes, oportunidades aprovechadas, límites establecidos de manera segura. Los bloqueos no desaparecen de la noche a la mañana. Se construyen a lo largo de años, reforzados por la experiencia y la repetición. Por tanto, la labor de disolución requiere perseverancia. Cada creencia limitante identificada y reemplazada es un paso hacia la claridad. Cada acción alineada con la nueva mentalidad refuerza la confianza en el proceso. El universo no juzga las intenciones, solo responde a la energía emitida. Si hay coherencia entre lo que se pide y lo que se cree, la manifestación se produce de forma natural, no por arte de magia, sino por la ley de la correspondencia. Lo externo refleja lo interno. Cuando la mente, el corazón y el alma están en armonía, los resultados dejan de ser una posibilidad lejana y se convierten en una realidad accesible por tubes, pero puede entenderse como flujo, abundancia o efusión divina. Representa la energía creativa que emana del Creador y se manifiesta en todas las dimensiones de la existencia. En la tradición cabalística, el universo opera a través de ese flujo continuo y la prosperidad material, emocional y espiritual depende de la capacidad de recibir y canalizar esta energía de manera equilibrada. El problema no está en la ausencia de la jefa,
ya que ella es infinita y siempre está disponible. El problema radica en los bloqueos internos que impiden su recepción. Estos bloqueos pueden adoptar diferentes formas: creencias limitantes, patrones emocionales no resueltos, recuerdos de escasez o incluso resistencia inconsciente a aceptar la abundancia. Cuando la mente está condicionada a creer que la prosperidad es inaccesible, el flujo se detiene, como un río cuyas orillas han sido obstruidas con escombros. Para restablecer el flujo es necesario un trabajo de alineación en 3 niveles: mental, emocional y espiritual. A nivel mental, se trata de sustituir los pensamientos de escasez por una mentalidad de abundancia, reconociendo que los recursos existen y están disponibles. A nivel emocional, es necesario liberar las emociones asociadas con la carencia, miedo, culpa, vergüenza y cultivar sentimientos de gratitud, confianza y dignidad. A nivel espiritual, el foco está en restablecer la conexión con la fuente divina, entendiendo que la prosperidad no es un privilegio, sino una expresión natural del orden cósmico. Uno de los métodos más eficaces para activar Gosa es la práctica de la donación consciente. En Kabbalah se enseña que la abundancia circula a través del dar y el recibir. Cuando alguien se reprime, ya sea por miedo o por apego, el flujo se interrumpe. Dar, ya sea tiempo, recursos o energía, no es un acto de pérdida, sino de confianza en el sistema universal. Es una forma de indicarle al universo que hay apertura para recibir, creando un círculo virtuoso de circulación. Otro aspecto fundamental es la claridad de la solicitud. La gente suele desear prosperidad, pero sus intenciones son vagas o contradictorias. Pedir más dinero sin definir un propósito claro es como enviar una señal confusa al universo. La energía sigue la dirección de la intención, y una intención mal formulada da lugar a manifestaciones igualmente imprecisas. Por lo tanto, es esencial especificar no solo lo que se quiere, sino también por qué, como si utilizara este recurso para crear valor, ampliar posibilidades o cumplir un propósito mayor. La gratitud también juega un papel crucial. Funciona como amplificador de la chefa, ya que reconoce y valida lo ya recibido, creando un campo energético propicio para la llegada de más. Cuando alguien está agradecido, incluso por las pequeñas cosas, está sintonizando su frecuencia con la abundancia que existe, en lugar de centrarse en lo que falta. Este estado de reconocimiento atrae más de lo mismo, ya que la energía sigue a la atención. Finalmente, es importante entender que la prosperidad no es un destino, sino un proceso continuo. No se limita a la acumulación de bienes materiales, sino a la capacidad de vivir en armonía con el fluir natural de la vida. Cuando alguien se alinea con el jefe, no solo atrae recursos, sino que también desarrolla la sabiduría para usarlos conscientemente, creando un ciclo de expansión que beneficia no solo a él mismo, sino también a quienes lo rodean. El camino hacia la abundancia, por tanto, no requiere de complejos rituales ni fórmulas secretas. Requiere, sobre todo, un trabajo interno de purificación, alineación y apertura. Cuando la mente, el corazón y el espíritu están en sintonía con la energía divina, los resultados dejan de ser una promesa lejana y se convierten en una realidad tangible en vano. La idea de regresar a su ciudad natal llevaba el peso de la derrota, como si todos los esfuerzos anteriores hubieran quedado anulados. La autoestima se tambaleó y el sentimiento de impotencia crecía cada día. Fue en ese contexto que Fernanda tomó conciencia del mencionado planteamiento. Al principio hubo escepticismo, como ocurre con muchas personas en situaciones similares. La escasez prolongada a menudo genera desconfianza hacia las soluciones que prometen cambios rápidos. Sin embargo, la ausencia de alternativas viables y la urgencia de la situación la llevaron a probar el método propuesto. Los primeros días los resultados no fueron inmediatos. La aplicación rutinaria de los principios requería disciplina y la mente, condicionada por meses de frustración, se resiste a la nueva perspectiva. Sin embargo, al final de la primera semana sucedió algo inesperado. Un viejo conocido con quien Fernanda había perdido contacto años atrás se puso en contacto para ofrecerle un puesto temporal en su empresa. Aunque no era el trabajo ideal, representaba una oportunidad concreta para una estabilización financiera inmediata. Sin embargo, lo que siguió superó las expectativas. El puesto temporal se convirtió en un puesto permanente en menos de un mes. El salario no solo cubría los gastos de demora, sino que también permitía una reserva para emergencias. Además, surgieron otras oportunidades paralelas. Trabajo autónomo que complementaba sus ingresos y la posibilidad de realizar un curso de cualificación profesional con beca completa. Pero los más significativos no fueron solo los cambios materiales. La transformación interna fue igualmente profunda.
La actitud de Fernanda ante los desafíos cambia. Donde antes había resignación, ahora hay voluntad de buscar soluciones. La relación con el dinero y las oportunidades también ha cambiado. En lugar de ver la prosperidad como algo lejano o inaccesible, empieza a reconocer los recursos disponibles a su alrededor. Este caso ilustra un patrón observado en varias situaciones similares. El cambio no se produce por casualidad, sino como resultado de un realineamiento interno que permite acceder a posibilidades ya existentes. Los bloqueos, a menudo acumulados a lo largo de años, no desaparecen instantáneamente, pero su eliminación gradual deja espacio para que la abundancia se manifieste de manera consistente. Es importante enfatizar que este proceso no elimina la necesidad de acciones prácticas. La oración o la visualización por sí solas no sustituyen el esfuerzo concreto. Lo que proporcionan es un cambio de percepción que a su vez influye en las elecciones y actitudes. Cuando la mente está alineada con la posibilidad de prosperidad, las acciones tienden a ser más asertivas y las oportunidades comienzan a reconocerse con mayor claridad. La experiencia de Fernanda también resalta otro aspecto relevante. La prosperidad no se limita al aspecto financiero, se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida, como la salud, las relaciones y el bienestar emocional. La superación de un obstáculo específico a menudo desencadena una serie de mejoras en otras esferas, creando un efecto dominó de transformaciones positivas. Finalmente, cabe destacar que el tiempo necesario para que se produzcan cambios varía según cada individuo. Mientras que algunas personas experimentan resultados en cuestión de días, otras pueden tardar semanas o meses. El factor determinante no es la rapidez, sino la coherencia en la aplicación de los principios y la voluntad de permanecer abierto a cosas nuevas. Lo pierdo todo, de lo contrario no podré pagar las cuentas, de lo contrario fracasaré. Esta energía de urgencia y miedo envía un mensaje claro al universo. No confías en el flujo natural de las cosas. No cree que las soluciones ya estén en camino. En lugar de hacer espacio para recibir, estás cerrando puertas con la fuerza de la ansiedad. Cuando la oración se ora desde este lugar de desesperación, se convierte en un intento de controlar lo incontrolable. Es como si, en lugar de sintonizar la radio en la emisora correcta, siguieras golpeando el dispositivo y gritando que empezara a sonar la música. La energía emitida no es de receptividad, sino de resistencia. Y el universo, que opera por leyes de correspondencia, responde a esta frecuencia con más de lo mismo. Retrasos, obstáculos y situaciones que refuerzan el sentimiento de escasez. Lo que diferencia un enfoque de otro no es la intensidad del deseo, sino la calidad de la intención. Una persona puede desear profundamente un cambio en su vida, pero si este deseo tiene sus raíces en el miedo a no poder lograrlo, en la creencia de que las cosas solo suceden por casualidad o en la idea de que el universo es indiferente, la energía enviada será bloqueadora. Por otro lado, cuando el mismo deseo va acompañado de confianza, entera y la certeza de que las soluciones ya están en marcha, la energía se convierte en una invitación a que se manifieste la abundancia. Esto no significa que debas ignorar las dificultades o pretender que los problemas no existen. Reconocer la situación real es el primer paso para transformarla. Lo que cambia es la postura interna. En lugar de centrarse en lo que falta, la atención se centra en lo que ya está presente y las posibilidades que pueden surgir. En lugar de exigir resultados inmediatos, existe la voluntad de permitir que el proceso se desarrolle de manera oportuna. La práctica constante de oraciones de limpieza y activación sirve precisamente a este propósito. Eliminar los bloqueos que impiden a la persona alinearse con el flujo natural de la vida. Cuando estos bloqueos se disuelven, la energía puede fluir libremente y las oportunidades comienzan a aparecer de maneras que a menudo eran imprevistas. No se trata de magia ni de poderes sobrenaturales, sino de un cambio en la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con el mundo. El caso de Fernanda ilustra bien este principio. No recibió las oportunidades porque oró con más fervor o porque tuvo una fe inquebrantable desde el principio. Lo recibió porque, al aplicar las prácticas, permitió que su energía se alineara con la frecuencia de la abundancia. Las puertas se abrieron no por casualidad, sino porque ella dejó de luchar contra la corriente y empezó a fluir con ella. Esta alineación no es un evento único, sino un proceso continuo. Incluso después de lograr resultados significativos, es necesario mantener la práctica para sostener la nueva realidad. La vida es dinámica y constantemente surgen desafíos. Lo que cambia es la capacidad de afrontarlos sin perder la conexión con la energía de la confianza y la apertura. Por tanto, la coherencia es tan importante como la intención. No se trata solo de repetir palabras, sino de cultivar una postura interna que permita que se produzcan transformaciones. Cuando la persona comprende que no está pidiendo favores al universo, sino posicionándose para recibir lo que ya es suyo por derecho, la relación con las prácticas se vuelve más ligera y natural. El universo no responde a demandas, sino a invitaciones. Y la mayor invitación que puedes hacer es esta:
abierto, receptivo y alineado con el flujo de la vida. Sistema operativo nuevo, ligero y optimizado. La diferencia es inmediata. Lo que antes tardaba una eternidad ahora sucede en segundos, lo que parecía imposible se vuelve simple y lo que antes te limitaba ahora tiene potencial. Asimismo, las palabras que elijas utilizar funcionan como comandos para esta reprogramación. No son solo sonidos o letras agrupadas, sino señales que activan patrones en el campo energético. Cuando repites afirmaciones de abundancia, no solo estás diciendo frases bonitas, estás enviando instrucciones claras al universo, como un programador ingresando líneas de código en un sistema. Y así como un código bien escrito puede transformar un software lento en una herramienta poderosa, sus palabras bien dirigidas pueden transformar una realidad de escasez en una de oportunidades. Esto no significa que los resultados aparezcan de la noche a la mañana como por arte de magia. La manifestación sigue leyes precisas y una de ellas es la del tiempo. Así como una semilla necesita días, semanas o meses para convertirse en un árbol fructífero, las palabras plantadas en el campo de la conciencia también requieren de un periodo de germinación. Pero a diferencia de una semilla física, que depende solo de condiciones externas, la palabra semilla también depende de su constancia. Si plantas hoy y abandonas mañana, el proceso se interrumpe. Sin embargo, si se mantiene la práctica día tras día con la misma convicción, lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. Otro punto fundamental es la distinción entre hablar y sentir. No basta con repetir mecánicamente frases de prosperidad mientras la mente permanece estancada en pensamientos de carencia. La palabra solo cobra fuerza cuando es llevada por la emoción correspondiente. Si dices soy próspero mientras temes no tener suficiente, el mensaje que envías es contradictorio. El universo no responde a palabras aisladas, sino a la vibración que las acompaña. Por lo tanto, la oración eficaz no es solo un ejercicio de repetición, sino de alineación interna. Es necesario sentir, aunque al principio sea solo una pequeña chispa, que lo que se declara ya es verdad. Esta alineación no requiere que finjas una confianza que no sientes. Más bien, comienza con la voluntad de notar los patrones mentales que te mantienen atrapado en la escasez. Cuando identificas un pensamiento como nunca lo lograré o esto es imposible para mí, en lugar de culparte, puedes simplemente reconocerlo como un archivo viejo, una creencia que ya no te sirve. Luego reemplázalo con una afirmación que refleje la realidad que deseas crear. No se trata de negar la situación actual, sino de elegir conscientemente qué narrativa alimentar. La tradición judía, como otras tradiciones espirituales, siempre ha enfatizado el poder de la palabra como herramienta de creación. En el Talmud hay relatos de rabinos que usaban bendiciones y maldiciones no como deseos arbitrarios, sino como actos de voluntad dirigida. Una bendición no era un simple deseo de buena suerte, sino una declaración activa de que algo ya estaba en proceso de manifestarse. Asimismo, una maldición no era un llamado a un castigo, sino el reconocimiento de que ciertas palabras, cuando estaban cargadas de intención, podían alterar el curso de los acontecimientos. Esta comprensión no se limita al contexto religioso. Los estudios modernos en psicología y neurociencia confirman que las palabras que usamos moldean nuestra percepción de la realidad. Cuando una persona se repite a sí misma que es incapaz, su cerebro refuerza patrones de comportamiento que confirman esta creencia. Por otro lado, cuando elige palabras que afirman su capacidad, el cerebro comienza a buscar evidencia que respalde esta nueva narrativa. No se trata de positivismo vacío, sino de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse basándose en experiencias y pensamientos recurrentes. Por lo tanto, la oración que se presentara no es un conjunto aleatorio de frases, sino un protocolo cuidadosamente estructurado para activar estos mecanismos. Cada palabra fue seleccionada para generar un impacto específico, algunas para disolver bloqueos, otras para fortalecer la confianza, otras para atraer oportunidades concretas. Cuando se repiten con atención, actúan como un catalizador, acelerando el proceso de transformación que ya está en marcha dentro de usted. Pero lo más importante no es la perfección en la ejecución, sino la voluntad de empezar. Incluso si las palabras suenan extrañas al principio, con la mente se resiste. La práctica constante disuelve las barreras. Con el tiempo, lo que antes parecía forzado se vuelve natural y lo que antes era solo una esperanza se convierte en una realidad tangible. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma de relacionarte con él. Un sistema operativo actualizado, optimizado y ágil transforma a un dispositivo previamente limitado en una herramienta eficiente y funcional. El mismo principio se aplica al plano mental y espiritual cuando la práctica se lleva a cabo correctamente. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que define si el proceso tendrá éxito o no. La coherencia entre palabras y pensamientos. No es posible obtener resultados cuando hay una desconexión entre lo que se dice y lo que se cree internamente. Pronunciar las palabras correctamente
con precisión, no basta si, al mismo tiempo, la mente alberga dudas, escepticismo u autosabotaje. Preguntas cómo esto funciona, parece absurdo o nada me funciona, anulan cualquier efecto potencial. Esta contradicción interna impide la manifestación como quien planta con cuidado una semilla, pero la desentierra a diario para comprobar su crecimiento, interrumpiendo el proceso natural. Existe una regla esencial, transmitida de generación en generación, que detiene la eficacia de esta práctica. Al realizar una oración de prosperidad, una declaración de abundancia o un ritual de manifestación, se incorporan 3 palabras hebreas que conllevan un significado histórico de pacto y compromiso. La expresión y es razón, que puede traducirse como que sea tu voluntad o que se alinee con tu propósito, finaliza la fase de interrogatorio. Una vez que lo dices, no hay lugar a dudas. Ha pasado el momento de analizar si funcionará o no. La confianza debe ser total, similar a la de un niño que cuando pide algo, no duda si lo recibirá, sino que simplemente espera. Y, lo más importante, actúa como si ya lo hubieran atendido. La abundancia no solo se desea, sino que se experimenta de antemano. El espacio está preparado para recibirla, las finanzas están organizadas como si los recursos ya estuvieran en camino y la postura refleja la certeza de que el logro es inevitable.